¿Qué tal, mis hermanos? Buen día, felices Pascuas de Resurrección. Les saludo con mucho afecto y cariño en este lunes 24 de abril, lunes de la tercera semana de Pascua que iniciamos el día de ayer. Y pues vamos a darle continuidad a las lecturas que dejamos en pausa del sábado, porque ayer por la liturgia dominical nos presenta otras lecturas. Pero el sábado hablamos de los primeros 7 versículos del capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles. Hoy continuamos con los versículos del 8 al 15. El sábado veíamos la elección de los 12, la elección de los 7 diáconos y decíamos de la importancia de esta lectura para nosotros los diáconos. Y bueno, no me acuerdo si se los pedí, pero se los he pedido otras veces su oración por nosotros, por mí y por todos mis hermanos diáconos, que hay muchos más santos que yo y más trabajadores que yo, y les pido que nos ilumine, que su oración nos ilumine y nos oriente. Pues bueno, hoy continúa y nos da, yo les decía como Esteban, que fue el primero de los diáconos que se mencionaban, nos da una enseñanza a nosotros los diáconos de que además de cumplir con la esencia de nuestro ser, porque la palabra diácono significa servidor, Esteban seguramente cumplía con la misión que le dieron de dedicarse a la caridad, de ayudar en las necesidades de la gente, pero se daba tiempo para predicar, se daba tiempo para hablar de la palabra de Dios. No, no, cuando tú recibes algo hermoso no te puedes quedar con él, tienes que llevarlo. Las buenas noticias son para compartirlos. Y entonces él no solamente, fíjense, dice, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos entre la gente. Entonces, veamos cómo no solamente cumplió con su misión, sino que también el mismo Jesús le dio la potestad para hacer signos y prodigios. Y sobre todo el don de la palabra, porque mucha gente lo escuchaba y se sorprendía. Incluso dice que algunos judíos de la sinagoga llamada de los libertos lo escuchaban y no podían refutar, se discutían con él porque querían contradecirlo, querían echarlo a perder su misión, pero no podían refutar la sabiduría y el espíritu con que hablaba. O sea, eso es importante. Cuando dejamos que hable el espíritu, es imposible que alguien nos pueda refutar. Pero entonces Jesús ya les había dicho a sus apóstoles y a todos sus discípulos, a mí me persiguen, a ustedes los van a perseguir, a mí me van a matar, a muchos de ustedes también los van a matar. O sea, Jesús nunca engañó. Y Esteban, sabiendo eso, con mucha fe, con muchas ganas, él seguía su labor. Y entonces a Esteban le empieza a pasar lo mismo que le pasó a Jesús. Buscaron gente, falsos testigos que pudieran hablar en contra de él para poder hacerle algo. Y entonces los falsos testigos empezaron a hablar y decían, este hombre no deja de hablar en contra del lugar santo del templo. Y le hemos oído decir que Jesús va a destruir este templo y que va a cambiar las tradiciones de Moisés. Empiezan a los testigos a hablar, a difamar, a presentar, no solamente a difamar, más bien a calumniar, porque no, difamar es quitarle la fama a alguien y a lo mejor con algo que es cierto. Aquí ellos estaban inventando. Y sin embargo, fíjense, cuando se tiene confianza en Dios, se refleja. Dice, los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció tan imponente como el de un ángel. O sea, la gente atacándolo, la gente inventándole cosas, la gente diciendo cosas falsas que podían comprometer su vida. Y él estaba con una tranquilidad que parecía un ángel. Esto no es solamente para los diáconos, esto es todos los bautizados. Debemos de tener esa confianza de que Dios siempre está con nosotros en el momento de las dificultades más fuertes. Y bueno, el Evangelio también seguimos ahora con Juan, es continuidad también de lo del sábado, capítulo 6, versículos del 22 al 29. Ya vimos cómo Jesús hizo la multiplicación de los panes y después de eso dio otra muestra de su divinidad diciéndoles, yo soy el que camina sobre las aguas, yo soy el que puede enfrentar las leyes de la naturaleza. En los evangelios sinópticos nos dice que en la multiplicación de los panes, la gente, que eran más de 5,000 personas y que la gente lo quería nombrar rey y Jesús escapa. Pues obviamente un acontecimiento como ese no puede pasar desapercibido. Mucha gente se enteró, además de los demás de 5,000 que estuvieron ahí presentes, se corrió la voz y entonces mucha gente se fue a ese lugar donde hubo la multiplicación de los panes, pero no encuentran a Jesús, porque Jesús ya se había embarcado y se había ido al otro lado de Cafarnaúm, y entonces la gente también se embarca y se va a buscar a Jesús a Cafarnaúm,
Y cuando llegan le dicen, maestro, ¿cuándo llegaste hasta acá? Pero Jesús les contesta, no les contesta lo que le preguntan porque eso no es importante. Jesús aprovecha y hace primero les hace una amonestación y luego empieza como lo que viene siendo la introducción para el discurso del pan eucarístico que Juan va a narrar más adelante. Jesús les dice, yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. O sea, porque muchos de ellos habían estado presentes y otros iban porque escucharon esos signos. Pero Jesús dice, ustedes vienen por ese pan material con el que la gente comió. Y como les digo, aprovecha para iniciar la introducción de ese discurso del pan eucarístico, porque les dice, no trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna, y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este, el Padre Dios, lo ha marcado con su sello. O sea, Él les empieza a decir, ya les empieza a hablar de lo que es la Eucaristía, de que Él es el pan que nos alimenta. Y eso nos hace, ya le decía también a Nicodemo, no hables nada más de las cosas de la tierra, sino de las cosas del cielo. ¿De qué es de lo que hablamos nosotros? Jesús siempre nos va a invitar más, a darle importancia. Las cosas de la tierra, por supuesto que son buenas cuando se usan como Dios las creó para nosotros, pero cuando las utilizamos mal, se vuelven en contra nuestra. Por eso hoy Jesús les dice, no busquen el pan que se acaba, busquen el pan que nunca se acaba y que es el que les da la vida eterna. Y luego le preguntan, ¿qué necesitamos llevar a cabo? ¿Qué necesitamos hacer para llevar a cabo las obras de Dios? Y la respuesta de Jesús es impresionante. La obra de Dios consiste en creer en aquel a quien Él ha enviado. La obra de Dios consiste en que creas en Jesús, porque no es simplemente creer. La obra de Dios es que creas en Jesús y que eso se vuelva obra, porque la obra es algo que no es solamente palabra, la obra es algo que se pone en acción. Y esa debe ser la fe en Jesús, una fe puesta en acción que te lleve a hacer el bien como el mismo Jesús que pasó por el mundo haciendo el bien. Tú, mi hermano, mi hermana, hoy estás siendo invitado a hacer la obra de Dios. El primer requisito es, ¿crees en Jesús? ¿Crees que es el Hijo de Dios? ¿Crees que dio la vida por ti? ¿Le crees de que va a estar contigo todos los días hasta el fin de los tiempos? Entonces esto es una gran sacudida para ti, para mí, hermano, porque si bien Jesús está contigo en el momento del éxito para gozar contigo, si bien Jesús está contigo en el momento del dolor para consolarte, en el momento de que te caes para levantarte, Jesús también está ahí a tu lado cuando estás pecando. Jesús está a mi lado cuando yo estoy pecando y esto me da una gran vergüenza. Y eso debe dar una gran vergüenza a nosotros de que como en presencia de Jesús podemos hacer y cometer los pecados que cometemos. Es un llamado, no un regaño. Es un llamado a ser conscientes de eso. Y entonces vivir haciendo la obra de Dios. Vivir haciendo que la obra de Dios crezca, dando testimonio a los demás de que tenemos fe en Cristo Jesús, de que creemos en su amor y que dejamos que su amor nos transforme. Y entonces ser las personas que estamos llamados a ser. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos y escuelas y permanezca para siempre. Recuerda, Dios te ama, Dios quiere que seas feliz y que saques dentro de ti todo lo hermoso que Dios ha puesto en tu corazón. Te mando un fuerte abrazo, un saludo para ti y toda la familia.